Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este workshop llamado Electromovilidad Corporativa. Vamos a tratar diferentes temáticas muy relacionadas a cómo tomar ciertas estrategias, tácticas en la organización respecto a esta gran tendencia que es la electromovilidad, que todos sabemos que puede tener ciertas bondades, pero también es un cambio tecnológico que involucra ciertos modificación de paradigmas, modificación de condiciones de operación tradicionales que se realizan en la empresa, ¿cierto? En la organización. Por lo tanto, para poder tomar, ¿cierto? Una decisión adecuada, debemos manejar algunos conceptos, ¿ya? Por lo cual, vamos a partir con una excelente pregunta que es ¿por qué es importante la electromovilidad? Todos sabemos que es una tendencia que existe, sin embargo, vamos a definir su gran relevancia en un ambiente principalmente corporativo, ¿ok? Pero antes que todo me presento, yo soy Gonzalo Pacheco, soy fundador de Movener. Movener es una empresa que nace hace de aproximadamente el año 2014 que tiene relación con la electromovilidad. Hemos estado desde rol trabajando con vehículos, con barcos, con máquinas, con camiones, con trenes, etcétera. Por lo tanto, el know-how que hemos aprendido hoy día lo estamos entregando también a todas las personas que puedan necesitar este aprendizaje relacionado a la electromovilidad. Yo soy ingeniero civil mecánico de la Universidad de Santiago de profesión, ¿ya? Tengo un máster en innovación de la Universidad Católica, cursando también un MBA en la Universidad Católica, y tengo una especialización en la Universidad de Stanford, aquí en Silicon Valley, California, ¿ok? Eh, el diario El Mercurio, junto a otros actores, nos definieron, ¿cierto? Principalmente a mí como fundador, dentro de las 200 personas que han aportado en un rol energético a nivel, ¿cierto? País, principalmente en Chile, ¿ok? Nosotros principalmente hemos impulsado una forma de hacer electromovilidad que escapa a lo convencional, ¿ya? Generalmente cuando uno piensa en la electromovilidad, uno solo se puede imaginar un auto eléctrico nuevo que uno efectivamente pueda comprar a una automotora. Sin embargo, hoy día los vehículos ya existen y la pregunta es qué va a pasar con ellos. Por lo tanto, hemos fomentado una alternativa de electromovilidad que tiene más bien relación con el retrofit, que significa conversión de vehículos de combustión, ¿ya? A vehículos 100% eléctricos. Cuando hablamos de conversión, no solo debemos hablar de un vehículo, un auto, una camioneta que circula en la calle, sino que también debemos pensar en todos los equipamientos, máquinas, vehículos, etcétera, inclusive barcos que operan con un motor térmico, un motor a combustión. Por lo tanto, aquí ya hay un primer aprendizaje, que no necesariamente tenemos que hablar de autos, sino que esto tenemos que hablar dónde está el motor a combustión inmerso, ¿ya? El motor a combustión prácticamente existe en todos los procesos industriales, por lo cual cada proceso tiene una trazabilidad de emisión de gases de efecto invernadero, particulados, etcétera. Por lo tanto, aquí hay que definir cierto, cuál es el enemigo que vamos cierto, a atacar. ¿Va a ser el autocombustión, que las políticas tienden a orientarse a ello, o vamos a definir el motor a combustión? ¿Ya? ¿Es el problema realmente la estructura del auto? ¿Es el problema la suspensión del auto? ¿Es el problema el sistema de dirección, etcétera? La verdad es que no. El problema es el sistema de potencia. Y vamos a ver en este workshop que el sistema de potencia es bastante ineficiente, ¿ya? Por lo cual tenemos que orientar nuestras fuerzas de cambio hacia, ¿cierto?, este cambio del sistema de potencia, ¿ya? Por lo cual, esta lógica de retrofit con la que nosotros hemos estado, ¿cierto?, fomentando a nivel latinoamericano y a nivel, ¿cierto?, principalmente desde Chile hacia el resto del mundo, tiene relación con ello, generar una nueva oferta de electromovilidad que tenga relación con reutilizar lo que ya existe y no desecharlo, reutilizarlo, mantenerlo en la operación con un sistema de potencia nuevo, eléctrico, amigable con el medio ambiente, ¿ya? Por lo tanto, un poco lo que estábamos hablando,
esta definición del problema. Aquí en este workshop vamos a definir diferentes instancias. En primer lugar, vamos a definir cuál es el problema hoy día que existe en la electromovilidad. O sea, de hecho, más arriba aún, cuál es el problema que existe en la movilidad, ¿ya? Eso como primer punto. Luego, frente a este contexto de cambio que nos tocó vivir, o sea, estamos en este año de transición. Hoy día, ¿cierto? Hubo una época donde las personas pasaban por el planeta Tierra solo con motor a combustión. Nosotros estamos en este periodo de transición y probablemente los nietos de nuestros nietos, etcétera, van a vivir en un mundo donde prime la electromovilidad, hidrógeno u otras tecnologías que eventualmente no las conocemos hoy día, pero que tienden a ser a movilidad más sustentable. Por lo tanto, la época histórica que nos tocó vivir hoy día como organización, como persona, etcétera, tiene relación con una época netamente de transición, ¿ya? Entonces, ese es el punto número 3. Frente a este contexto, ¿cómo vamos a actuar? ¿Ya? Luego entender que la electromovilidad pertenece a una gama también de aristas de tendencias de la innovación. Por lo tanto, ¿cómo una organización trabaja frente a esta tendencia de innovación? ¿Cómo nos blindamos? ¿Cómo utilizamos a favor esta herramienta, ¿cierto? Este equipamiento. Luego vamos a hablar ya de lleno en una estrategia corporativa. ¿Cómo una empresa, una organización, ¿cierto? Personas pueden tomar la electromovilidad a su favor? ¿Cómo pueden ponderar el proyecto A, B, C? ¿Cuál es más prioritario que otro? ¿Por qué es más relevante un proyecto que otro proyecto? ¿Y cómo vamos a medir eso? Recuerden que aquí es súper importante esa medición. Y luego les voy a contar un poco de las novedades de nuestra academia, ¿ya? Entonces, vamos con el punto, ya nos presentamos, entonces el punto número 2 es el problema que existe actualmente. Y el problema que existe, un poco ya lo adelantábamos, tiene relación con el motor a combustión. Si ustedes ven esta imagen, probablemente algunos fanáticos, ¿cierto?, de los sistemas térmicos puede alucinar con lo que está viendo. Sin embargo, aquí hay pura pérdida de calor, ya pura pérdida de energía en esta manifestación llamada calor, ¿ya? Entonces, toda esta energía térmica que emite el motor a combustión se pierde y no se aprovecha. Entonces, aquí yo les planteo una pregunta. ¿Es el objetivo de un motor térmico ser, ¿cierto?, un calefactor? Un poco extraña la pregunta, ¿cierto? Pero ¿es el objetivo? La verdad es que no. Entonces, preguntemos, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es movernos. El objetivo es desplazarnos, ¿ya? Ese es el objetivo real. Por lo cual, hoy día no lo está cumpliendo a cabalidad, ¿ya? Hasta este punto no voy a decir cuál es la eficiencia de un motor térmico, pero sí les puedo adelantar que la mayor cantidad de energía de un motor térmico se pierde en una manifestación de calor, por lo tanto el motor térmico es un excelente calefactor, ¿ya? Porque calienta el entorno en el cual está inmerso principalmente. ¿Por qué lo calienta? Por pérdidas mecánicas, por pérdidas del proceso explosivo de la combustión, ¿cierto? Gases calientes que se liberan al ambiente y diferentes contaminantes, etcétera, vibraciones. Por lo tanto, si ustedes se fijan en esta lámina, del total del combustible de un motor. Porque, recuerden que estamos hablando de esto porque tenemos que entender el contexto, contra qué estamos luchando. Generalmente en la innovación hay algo que estamos desplazando para poder, ¿cierto?, llegar con la innovación. Tenemos que desplazar a esta tecnología que ya existe. Por lo tanto, la tecnología que ya existe es el motor térmico, y este motor térmico consume combustible, ¿cierto? Hasta ese punto todos sabemos que esa es la forma de operación de un motor térmico. Y fíjense las pérdidas, todos estos gráficos que están en rojo son puras pérdidas, o sea, en un 32%, estas son puras cifras aproximadas en un contexto, en un momento particular del motor a combustión, ¿ya? En ciertas operaciones, pero fíjense que en un 32% se pierde en los gases de escape y procesos químicos y calor, ¿ya? O sea, ya un 32% del combustible que tú compras en una bencinera, ¿cierto? En una estación de servicio, se pierde, en un 32% lo tiras a la basura en una manifestación de calor, que no es el objetivo, ¿cierto? Recuerden que el objetivo es desplazarnos. Estas materias de innovación que nosotros vamos a ir tocando en este workshop se pueden profundizar aún más en cursos y workshops que tengamos nosotros de innovación
en la Academia Movener. Por lo tanto, aquí vamos a hablar algunas cosas en manera superficial, pero para que se puedan entender estos puntos. Y en esos workshops y cursos se va a profundizar aún más, ¿ya? En un 15% se gasta esta energía en combustible sin quemar. Es decir, entra combustible y sale combustible. ¿Y por dónde sale? Por la línea de escape y se bota ¿cierto? Al pavimento, al camino, ¿ya? Ni siquiera se aprovecha eso de ninguna forma. Luego existe un 10% en sistema de refrigeración, luego lubricación, fricciones, sistema hidráulico, sonido, vibración, etc. Y del motor térmico, siendo optimista con el motor térmico, libera efectivamente una potencia de 27%, es decir, del 100% que entró, el 27% se aprovechó a la salida del motor, ¿ya? Pero no en la rueda. Recuerden que en la rueda es donde efectivamente puede mover ya sea una máquina, un camión, un auto, etcétera. Por lo tanto, eh, solo a la salida del motor. Todavía nos falta todo lo que significa sistema de transmisión, ¿ya? Y efectivamente el sistema de transmisión también tiene pérdida asociada. Estamos hablando entre un 7 a un 14% aproximadamente en diferentes, dependiendo del sistema de transmisión. Y podemos ver que simplemente un 19% o menos aproximadamente llega a la rueda. Por lo tanto, ¿cierto? Para entender esto, del 100% de la energía que uno utiliza, al final, del orden de un 80%, simplemente la desechamos. Es decir, aquí ustedes ya pueden ver algunas luces de lo que está pasando, entendiendo los miles de millones de vehículos a combustión que existen. La mayoría de la energía la estamos desperdiciando. Por lo tanto, hay un nivel caótico de cómo nosotros estamos haciendo uso en el transporte de este combustible, ¿ya? De esta forma de movernos, ¿ya? Y no solo en la energía, sino que hay una componente de calor, una componente de material particulado, una componente de gases de efecto invernadero, que efectivamente todos sabemos que aportan al cierto cambio climático que hoy día está, cierto, que lo estamos viviendo, ¿ya? Por otro lado, frente a este contexto, ¿ya? Y como ya vamos a hablar de otros puntos, pero, ok, sabemos que estamos en un momento caótico, que es una decisión a nivel mundial que debemos tomar. Oye, ¿nos pasamos a la electromovilidad o no? Efectivamente, hay señales que sí, nos estamos pasando en este periodo de transición, pero vamos a nivel más micro. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué harían ustedes? Entonces, frente a este cambio, que imaginemos que este primer personaje que está al lado izquierdo viene, oye, mira, existe esto, son los autos eléctricos o eventualmente autos híbridos o alguna movilidad ecológica. ¿Ustedes qué rol toman? El personaje 2 dice, no, gracias, estoy muy ocupado, ¿cierto? Estoy cegado con mi operación, debo seguir, debo continuar, no tengo tiempo ni siquiera para escucharte. Fíjense que él sigue caminando. Y hay un personaje número 3 que ni siquiera mira, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay un mindset, si se fijan en el primer personaje, bien innovador, bien creativo, bien inventor, ¿cierto? Un solucionador de problemas. Luego hay una persona que escucha, pero tampoco escucha, no a un nivel de profundidad de generar un cambio, no hay una disposición al cambio, pero ya el personaje número 3 está mirando el suelo, o sea, ni siquiera se da el tiempo de escuchar, ¿ya? Por lo tanto, es súper relevante cuál es el rol de ustedes. Y aquí ya podemos ver algunas luces que para un cambio corporativo lo más relevante son los mindset. Mindset vamos a definir como una forma de comportamiento, una forma de pensar frente a diferentes escenarios. Hay personas que frente a un problema, y aquí este es otra temática que tiene relación con mindset, que ese también es otro curso y otro workshop que donde vamos a profundizar en eso, que ustedes lo pueden ver en la Academia Movener, pero lo relevante acá es que el mindset define un poco la estrategia corporativa. O sea, si tú tienes una gerencia, una jefatura que es con un mindset creativo, innovador, abierto, ¿cierto?, a estas nuevas tecnologías, la organización va a tener un perfil. Pero si tienes un mindset clásico, donde no hay un foco en la operación, que no hay una apertura al cambio, a escuchar, a relacionarte con startups, por ejemplo, solucionadores, la estrategia corporativa va a ser diferente. Por lo tanto, los mindsets, las personas van definiendo la organización. La organización no se mide solo por los metros cuadrados que tiene, sino que por los tipos de mindset que existen adentro. ¿Ya? Por lo tanto, ahí hay una luz de una estrategia, tiene que relación también con el nivel, el tipo de mindset que existen dentro. ¿Ya? Entonces aquí la pregunta, la reflexión es, ¿con qué mindset tú te identificas acá? ¿Con qué personaje? Uno, dos, tres.
¿ya? O un mix de dos o tres, etcétera, ¿ya? O un cuarto mindset nuevo. Pero al final, estos son los polos que hoy día existen a nivel, ¿cierto?, cultural dentro de la organización, ¿ya? Por otro lado, vamos a ver, estamos en un periodo de cambio, ¿ya? Y en este periodo de cambio que ya hemos conversado, que es este periodo de transición hacia la electromovilidad, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es si ustedes se fijan, día que pasa, o mes que pasa, o año que pasa, vamos a ver tipos de conectores diferentes, normativas diferentes, incluso formas de autos diferentes? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Ya? Y esa respuesta tiene relación con que estamos en un periodo divergente. Hoy día se está buscando la tecnología dominante. Nadie podría hoy día asegurar que en los próximos 20 años se va a utilizar tal tipo de auto, de tal altura, con tal tipo de conector, con tal tipo de potencia, con tal tipo ¿cierto? De forma del vehículo, porque la verdad es que hoy día no existe esa tecnología dominante. Estamos en un periodo transitorio y, y todo periodo transitorio implica divergencia y exploración, ¿ya? Eso, como les decía, se profundiza mucho más en los cursos y workshops de innovación que ustedes pueden encontrar en la Academia Movener, pero les adelanto eso, o sea, es muy relevante en un periodo transitorio inicial, ¿cierto?, que exista exploración de tecnología. Este es un ejemplo que me tocó ver en la Universidad de Bochum en Alemania, ¿ya? Fíjense, este es un vehículo bastante bajo, ¿ya? Fíjense lo que pasa acá en las manillas del vehículo, y ahí le adelanto un poco, parece que Tesla probó su tecnología de esconder las manillas en vehículos solares. Este es un vehículo 100% solar, ya tiene paneles solares en su superficie, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, hay diferentes tomas de aire, privilegia mucho la aerodinámica del vehículo, que sea bajo, que tenga poco coeficiente de arrastre, ¿ya? En un vehículo los principales consumos tienen relación con la aerodinámica, ¿ya? Ahí se puede ir perfectamente la mitad del consumo energético en solo aerodinámica en diferentes condiciones. Fíjense la rueda que se tapa aquí, ¿ya? Entonces, todas esas intervenciones hoy día las podemos ver en camiones, las podemos ver en Tesla, las podemos ver en diferentes vehículos que hoy día se venden en la calle, y también intervenciones con energía solar, ¿ya? Que poco a poco el vehículo eléctrico va a mutar y va a conversar con la tecnología solar. El problema que existe hoy día es que la tecnología solar tiene un alto costo para el nivel de eficiencia que tiene. Es decir, la energía que produce por metro cuadrado es poca, por lo cual eso hace que sea desproporcional al nivel de consumo de un auto eléctrico, pero a medida que se avanza en esa tecnología, probablemente estas tecnologías se unan, ¿ya? En los próximos años, ¿ya? Entonces, estamos en un mundo divergente donde estamos explorando diferentes soluciones para la movilidad, diferentes formas de este vehículo dominante del futuro, ¿ya? Por lo tanto, aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿ya? Acá, si se fijan, es un poco lo que le adelantaba, esta tecnología que se probó, se testeó en vehículos solares, que es de esconder la manilla. Hoy día existen los Tesla, es algo normal, se utiliza, se usa, ¿cierto? Y es algo que llegó para quedarse, o sea, la aerodinámica es clave en todo vehículo eléctrico. Hablar de aerodinámica es estrictamente hablar de un auto eléctrico, ¿ya? Porque es el principal consumo energético, se debe a a ese consumo, ¿ya? Por lo cual estábamos hablando de las tecnologías dominantes. Entonces, fíjense ¿qué pasó? Y hagamos la analogía con el vehículo a combustión, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en un inicio? Y en un inicio hubo una fase exploratoria, es decir, había una propuesta de modelo A, modelo B, modelo C, etcétera, y se fue explorando, se fue sometiendo a operación, se trabajó, ¿cierto? Se validaron cosas, etcétera, pero siempre en esa exploración hay tecnología, por ejemplo, esta tecnología de la trayectoria A no tuvo buen resultado, B tampoco, pero en C, casualmente una rama pudo sortear todas las vallas que implica una fase de exploración y se transformó en una tecnología dominante, ¿ya? De una u otra forma, el iPhone que ustedes ven, los televisores, las radios, los relojes, etcétera, todo pasó por una fase de exploración inicial, ¿ya? Se exploró diferentes formas, diferentes
formas de almacenamiento energético, geometrías, colores, materialidades, etcétera, hasta que esto, como resultante de todas las barreras y fricciones que habían, pudo sortear todo y se estableció como tecnología dominante. Es decir, cuando surgió los primeros vehículos de combustión en masa, podemos hablar de Ford como un excelente ejemplo de tecnología dominante, donde apareció el Ford T, luego de diferentes pruebas, el que sorteó mejor la ecuación eficiencia, almacenamiento energético, geometría, confortabilidad, autonomía, ¿cierto? Todo, este ítem de todo terreno también que se necesitaba. Y todas las otras marcas de poco a poco fueron homologando a ese Forte. Por lo tanto, si aparecía otra marca con un vehículo, iba a ser muy semejante a un Forte. ¿Por qué? Porque ya existía esa tecnología dominante. ¿Ya? Pregunta, ¿en la electromovilidad existe la tecnología dominante? ¿Existe la tecnología dominante en la forma del vehículo, en la forma de las manillas, en la forma de la integración con la energía solar, en la forma de cargar los vehículos? La verdad es que algunos elementos puede que sí, pero todavía nos encontramos en esa fase transitoria de exploración de divergencia, ¿ya? Por lo tanto, es súper, súper relevante entender que es en ese contexto en que nos situamos hoy día, ¿ya? En esa divergencia permanente, ¿ya? Ahora bien, un vehículo eléctrico eficiente se sustenta sí y solo sí, y esto es muy importante entenderlo de raíz, ¿ya? De raíz. Sí y solo sí, su fuente de generación es sustentable también, es limpia también, ¿ya? Por lo tanto, si ustedes se fijan, ok, oye, a ver, teníamos el motor térmico que tenía una eficiencia bastante baja, ¿cierto? ¿Se acuerdan? De un 20% estamos hablando, de ese orden de magnitud. Es decir, perdíamos un 80% de la energía, ¿ya? Pero ¿qué está pasando, por ejemplo, en el auto eléctrico? El auto eléctrico es lo inverso. Tiene una eficiencia de un 80% y pierde solo un 20%. Por lo tanto, ya como vehículo, si solo analizamos como una caja negra, solo el vehículo es más eficiente. Pero tenemos que fijarnos en toda la trazabilidad energética del electrón que llegó al vehículo, dónde se generó, ¿ya? Dónde se produjo ese electrón, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que fijarnos si es una generación limpia, si es solar, si es con una hidroeléctrica, si es por una, ¿cierto? Una central térmica o geotermia, eólica, etcétera. Tenemos que fijarnos en eso, dónde se generó esa energía, luego cómo se transmitió esa energía, luego la distribución de la energía y luego el consumo. Por lo tanto, acá hay otro aprendizaje súper relevante. Generalmente en las organizaciones, cuando abordan la electromovilidad, debemos fijarnos estrictamente en el contrato energético que venga de fuentes renovables, ¿ya? O si no, tiene algún grado de contraproducencia. O sea, tenemos que realmente tener un foco en toda la trazabilidad de este proceso, ¿ya? Por lo tanto, ahora vamos a entrar de lleno a uno de los últimos puntos ya de este workshop, que tiene relación con la estrategia corporativa. Ok, Gonzalo, tenemos un contexto, vamos haciendo un resumen hasta acá, un contexto divergente, un contexto transitorio. Nos tocó vivir este periodo, ¿cierto?, en el planeta Tierra con un periodo transitorio. ¿Cómo, no, cómo lo abordamos? ¿Cierto? Hoy día tengo toda la operación diseñada y hecha para sistemas térmicos, para camiones a combustión, para vehículos a combustión, para motos a combustión, etcétera. Y tú me estás diciendo que ahora estoy en un periodo transitorio y debo cambiarme a lo eléctrico. ¿Cuáles son los timings que yo tengo para esto? ¿Cierto? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cómo designo prioridades? Si llega hoy día una startup a tu organización y te dice, oye, tengo una solución en electromovilidad, ¿cómo la escucho? ¿Cómo la mido? ¿Cómo digo que si es importante o no? ¿Se fijan? Eso tiene que relación con una estrategia de electromovilidad corporativa, ¿ya? ¿Cómo priorizamos? ¿Ya? Por lo tanto, la primera capa que hay que ver en una organización es la visión del corporativo, la visión de la organización. Por lo tanto, si esa visión no está bien definida, lamentablemente se va a desvirtuar un poco de ahí hacia abajo, ¿ya? Entonces, existe una visión del corporativo. Por ejemplo, aquí les puse empresa líder en sustentabilidad y cuidado con el medio ambiente. ¿Qué me está diciendo esto? Sustentabilidad y medio ambiente. O sea, yo voy a tener un foco en medir un proyecto en que si me impacta o no en la huella de carbono, ¿cierto? En las emisiones, si afecta o no al medio ambiente, ¿ya? Por lo tanto, como primer punto clave,
es entender ese elemento, ¿ya? La visión te va a marcar un trazado también de tu organización, de cuáles son los focos que debemos ir considerando. Y luego sigue la visión, los focos estratégicos del corporativo. Es decir, mira, los focos van a ser transporte eficiente, economía circular y reciclaje, y este es un ejemplo, uso eficiente del agua, ¿cierto? Uso de agua eficiente. Entonces, usted en su organización, obviamente, cada uno tiene sus diferentes focos, pero que responden a una línea, una coherencia de la visión de la organización, del corporativo, ¿ya? Por lo tanto, luego que tú estableces los focos, si hacemos doble clic, por ejemplo, solo en transporte eficiente, ¿cuáles son las áreas del corporativo que tenemos que trabajar? Micromovilidad, movilidad de electromovilidad de alto tonelaje, electromovilidad en vehículos, en bicicletas, última milla, minería, etcétera. O sea, tenemos que llevar las áreas de los focos a tus respectivas áreas de trabajo, etcétera, ¿ya? Y finalmente, el último eslabón tiene relación con los proyectos. O sea, si hacemos, por ejemplo, doble clic acá en electromovilidad de vehículos, podemos hablar de electromovilidad en cliente, los vehículos de clientes, los vehículos de última milla, los vehículos de los trabajadores, los vehículos de los proveedores, etcétera, ¿ya? Y ahí es donde vamos a ir ubicando los proyectos. O sea, primer punto que yo les aconsejo siempre escuchar. O sea, no hay tanto costo en eso, ¿ya? Escuchar, ¿cierto? Algo tan básico como tener un Excel donde vayan decantando todos los proyectos que ustedes van teniendo y los van categorizando en virtud de una visión, foco estratégico, áreas, proyectos, ¿ya? Entonces, van categorizando estos proyectos y sin designar ningún peso. Es decir, el proyecto 20 no lo designan por igual al proyecto 1, porque tienen que armar una ecuación de cómo poder ponderar cada uno de ellos, ¿ya? Eso es súper relevante. Entonces, pero lo primero es establecer esta visión. Yo creo que para establecer una buena visión, a veces las corporativas son meses, ¿ya? Se pueden demorar mucho tiempo en establecer una visión, después los focos estratégicos un poco menos, la área un poco menos, y los proyectos generalmente se envuelven de un externo. Si ustedes se fijan, las soluciones a los problemas no nacen de la nada, o sea, nacen en el cerebro de las personas, ¿ya? Las personas son los solucionadores. Y la pregunta es, para aumentar la probabilidad de soluciones, necesito aumentar la cantidad de personas, de cerebros que piensan en ese problema, ¿ya? ¿Y dónde existen más cerebros solucionadores, dentro de la empresa o fuera de la empresa? En una empresa, aunque tenga 40.000 personas, afuera hay millones. Por lo tanto, siempre es bueno tener una área de innovación, y eso lo podemos tocar en otros workshops y cursos de la Academia Movener, donde es bueno tener una estrategia asociada a innovación abierta. Es decir, yo les planteo mi problema. Oye, mira, yo soy el corporativo X, tengo este problema de última milla, por ejemplo, por dar un ejemplo cualquiera. Necesito reducción de emisiones, necesito eficiencia, necesito X cosa, y la comunidad en general, el ecosistema, se dedica a solucionar tu problema, ¿ya? Una empresa hace 60, 70 años, o sin ir más lejos, hace 20 años, todas las soluciones las buscan dentro del corporativo. Y está bien, porque ahí hay veces mindset que efectivamente traen solución a los problemas, pero aumentamos fuertemente ¿cierto? El nivel de soluciones si tenemos un satélite externo también, ¿ya? Por lo cual es muy relevante ser ambidiestro en ese sentido. Me relaciono con los externos y también tengo una buena gestión interna de esta innovación, ¿ya? Por lo tanto, aquí ya la bajada final de este workshop, para que ustedes lo puedan aplicar directamente en sus organizaciones, ¿cómo vamos a priorizar? ¿Ya? Y esa es la gran pregunta, ¿cómo priorizar? La prioridad la vamos a definir como variables como recursos, ¿cierto? Hoy obviamente si una solución A cuesta 10 millones de dólares y la solución B cuesta 20.000 dólares, efectivamente hay una parte de recursos que en la visión ustedes designan también un porcentaje a soluciones, a innovación, ¿ya? Tal como en el mundo Israel es el país que más designa a nivel per cápita, ¿cierto? Una inversión en investigación, desarrollo e innovación, o acá en Silicon Valley, también Estados Unidos, también hay una gran inversión hacia ello, su empresa también lo debe hacer. ¿Cuánto plata estamos dispuestos a arriesgar
es designar estos recursos para poder acoplarnos a estas tendencias externas, ¿ya? Por lo tanto, cuando hablamos de innovación es súper importante también estudiar cuando hablamos de electromovilidad, digo, es súper importante estudiar de innovación, que al final del día la electromovilidad responde a esa capa madre de innovación, ¿ya? Que es cómo nos blindamos hacia el futuro, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos el primer punto, que es esta asignación de recursos, ¿ya? Oye, vamos a designar un 1% de nuestra utilidad a esto, un 10%, un 50%. ¿Sabes qué? En este periodo de los próximos 3 años vamos a designar un 70%, etcétera, ¿ya? Luego hay estrategias de innovación. Trabajo directamente con una startup como cliente, puedo asociarme con la startup, generar un spin-off, etcétera. Hay diferentes formas donde podemos relacionarnos con los solucionadores, pero es súper importante definir estratégicamente cuál es el recurso que se va a designar. El elemento 2, por ejemplo, dice adversión al riesgo, es decir, nuestra empresa está dispuesta a tomar cierto recurso y si a esta solución le va mal, perdimos ese recurso y no nos afecta. ¿Se fijan o no? O sea, es súper relevante entender, ¿estamos dispuestos a arriesgar o queremos solo apostar en soluciones seguras? ¿Ya? Entonces, ahí yo diría que, insisto, que tiene mucho que ver con los mindsets de las personas, con las estrategias corporativas, ¿ya? Generalmente hay corporaciones o empresas que dependen de corporaciones corporativos externos de fuera del país, solo son filiales, por lo tanto están definidas algunas políticas. Oye, no vamos a invertir más del 2% y esto, si nos va mal, nos va mal. O solo quiero que apostemos en proyectos exitosos, que estén validados con tracción, con clientes, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, hay que definir cierta adversión al riesgo, ¿ya? Hay que definir si estamos dispuestos a equivocarnos. Y fíjense que en una mentalidad tradicional de una organización, cuando ustedes mismos se equivocan en una organización, probablemente hay un miedo, obviamente no hay una valoración en el error, en el fracaso. Por lo tanto, hay un mindset de personas. Si tú tienes un gerente que sí entiende que el fracaso es parte también de entender de las cosas que no hay que hacer, parte de un proceso, y te valora por ello también, te aconsejo quedarte en esa empresa. O sea, son escasos los gerentes que realmente entienden este proceso de, de innovación. O sea, la innovación tiene relación también con un portafolio. O sea, yo voy a tener proyectos conservadores como voy a tener proyectos disruptivos. Y algunos que van a estar entre medio también. ¿Se fijan? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Solo queremos disrupción? Disrupción significa que lo más probable es que se va a equivocar. Pero si eventualmente le va bien, le va a ir excelente. No le va a ir bien solamente, sino que le va a ir excelente. Puede hacer que incluso me cambie el foco de mi empresa si es que a ese proyecto le va bien. O ¿cierto? Proyectos que son conservadores, que vamos a tener rentabilidades controladas entre un 8 y un 14% al año, y eso es lo que me puede ayudar a esos proyectos. O otros que son incrementales, que efectivamente hay un grado de innovación, pero con cierto control, ¿ya? O sea, son de bajo riesgo, pero son de alto riesgo. Por ejemplo, los disruptivos tienen mucho riesgo, pero también pueden tener eventualmente mucho retorno también, ¿ya? Y por otro lado, este polo más conservador son de bajo riesgo, pero tienen bajos retornos también. ¿Qué hacemos? Y esa es la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Tenemos un portafolio o solo nos enfocamos en algún tipo de emprendimiento? ¿Cómo los vamos a medir? Y un último, y aquí yo lo pongo como ejemplo, ustedes agreguen también otros elementos y variables con las que ustedes van a definir su propia ecuación. Al final nos vamos a dar cuenta que cada empresa tiene una ecuación de decisión de prioridad de los proyectos. La cultura organizacional es este elemento de valoración al fracaso también, ¿ya? Si ustedes se fijan por qué en el mundo de las startups o empresas emergentes de alta disrupción, se valora mucho que el emprendedor haya fracasado muchas veces. ¿Se fijan? O sea, hay un viejo dicho también, no recuerdo bien exactamente cómo es el dicho, pero un buen capitán de barco, ¿cierto? Es porque también ha atravesado diferentes tormentas, ha estado en tripulaciones súper adversas, se han roto sus barcos y gracias a eso él sabe navegar, ¿cierto? En adelante. Entonces, esto es lo mismo con la empresa. O sea, probablemente si tú tuviste un fracaso, quebraste 3 empresas, sabes lo que no hay que hacer, sabes que hay un elemento de producto, de proceso, de sociedad, de persona, etcétera, probablemente minimizas el riesgo al afrontar la nueva innovación.
Por lo tanto, aquí hay un aspecto cultural bien irrelevante de poder entender si efectivamente vamos a valorar este camino, ya esta senda. Por ejemplo, en la minería nosotros podemos ver que se trabaja con alto tonelaje, ¿ya? Se mueven grandes cargas. El problema que tienen ellos muchas veces em, es un problema de autonomía, ¿ya? O sea, tengo que llegar de un punto A a un punto B, que probablemente está en el desierto, no hay nada entre medio para poder cargar mi vehículo, ya sea con hidrógeno, si es que un vehículo sustentable de hidrógeno, con pilas de hidrógeno, o con baterías de litio. Por lo tanto, hay un miedo, aunque inclusive, fíjense, aunque yo ponga muchas estaciones de carga, va a seguir existiendo cierto miedo a lo nuevo. Y es muy normal sentir miedo, ¿ya? Por eso esto lo llevamos al mindset, a la persona, reitero mucho con ello, ¿ya? Sin embargo, hay luces dentro de este cambio también. Si ustedes se fijan, los camiones mineros en las bajadas, pueden eventualmente, y de hecho van en algunas condiciones de operación con carga, y tienen que descargar abajo, ¿ya? Entonces, en toda esa bajada pueden activar los frenos regenerativos que hacen que se cargue la batería y después la pueden utilizar cuando sube el vehículo. Por lo tanto, hay bondades dentro de lo nuevo también, que eso usted no lo tiene en el vehículo a combustión. Es decir, chuta, parece que es algo interesante esto. ¿Cuál es el mindset que debemos tener? Entonces, de una otra forma, este workshop lo quiero finalizar entendiendo que hay un cambio de mindset también para que ustedes puedan tomar las decisiones. Apertura, ¿cierto? No lo que ustedes saben es todo lo que existe, todo lo contrario, es un punto en el espacio lo que ustedes saben. Siempre hay mucho más por entender, pero lo importante para blindarnos en todo proceso de cambio es este, es acoplarnos a estas tendencias y la forma de acoplarnos puede ser con un portafolio más conservador o un portafolio más abierto a la disrupción, ¿ya? Por lo cual, fíjense que aquí hay diferentes soluciones que pueden ir surgiendo. Por otro lado, es bueno ver los datos, entender los datos. Y podemos darnos cuenta que si uno ve el nivel de emisiones por viaje, por ejemplo, desde una 4x4, ¿cierto? Un vehículo hasta la bicicleta, y les puedo adelantar que nadie ha destronado la bicicleta en su nivel de eficiencia, porque transforma el movimiento a una rotación, ¿cierto?, de la rueda, es tremendamente eficiente y se opera solo con la energía potencia humana. Podemos ver que los focos per cápita de emisión, si realmente uno invierte en los buses, metros, etcétera, pero hay una alta emisión también en los vehículos 4x4 y generalmente camionetas grandes, última milla, donde la persona va sola, ¿ya? Es decir, ahí también hay un replanteamiento en la eficiencia espacial. Y ese es un punto también que quiero que se lo lleven, que entiendan también que existe la eficiencia espacial, que no la va a resolver la electromovilidad. Aunque el vehículo sea con una fuente de hidrógeno, con litio, 100% eléctrico, sea o cualquier otro sistema térmico, incluso imaginemos idealmente un caso ideal, un sistema de potencia 100% renovable que no emites nada, absolutamente nada, y la trazabilidad también muy ecológica, van a existir existiendo la congestión en las calles, ¿ya? Por lo cual invertir también en movilidad eficiente espacialmente es muy relevante, es algo que nosotros hemos tratado de fomentar también para adelantarnos a lo que está sucediendo. Generalmente hay un gran gasto de combustible a nivel país, generalmente en las grandes ciudades, porque efectivamente al haber tanta congestión, los vehículos están en ralentí, es decir, los vehículos a combustión siguen encendidos, pero en un tráfico. Por lo tanto, hay un nivel de emisión gigantescos que hay sin tener un trabajo objetivo real que es desplazarse. ¿Por qué? Porque están en un tráfico, ¿ya? Entonces ahí también hay una eficiencia energética que a veces no es cambiar el sistema térmico, es reconfigurar, ¿cierto? Oye, vamos a movernos solo acá en esta zona con bicicletas, con moto, acá vamos a mover con metro, aquí con bus, aquí con auto y auto de cierto tamaño, etcétera. O sea, las políticas también pueden hacer mucho en esto y las políticas internas de los corporativos también, ¿ya? Por lo tanto, ya entrando en la última fase de este workshop, definan su ecuación. Ese es el llamado. Definan su ecuación, definan los pesos y las ponderaciones. Vamos a dar un ejemplo, ¿ya? Esta es una ecuación donde P significa la prioridad de un proyecto,
Ya solo vamos a hablar de un proyecto. Ahora, si llega un emprendedor y le dice, oye, tengo este proyecto, ¿cómo lo priorizamos? Le vamos a asignar un ranking, ¿ya? Entonces, esta priorización depende de X y Z, ¿ya? Donde X significa riesgo y significa el beneficio económico. Obviamente, yo quiero que esa tecnología me reporte algún beneficio económico, que sea mejor a lo que ya tengo económicamente. Y también un Z que tiene que ver relación con de beneficio en el marketing o puede ser beneficios medioambientales, ¿ya? Etcétera. Es decir, y también le vamos a, en ABC significan los pesos correspondientes. Es un factor que ustedes van a asignar. Es decir, A por X significa un factor multiplicado por el riesgo. Es decir, mira, ese factor lo vamos a asignar a lo mejor en, en un 10%, porque la verdad es que yo no quiero afrontar mucho riesgo. Por lo tanto, todo lo que tenga alto riesgo, yo lo voy a ponderar menor. ¿Se van fijando, no? O sea, ustedes establezcan ABC, es un peso por cada variable. Esto se detalla mucho más en un workshop y cursos de evaluación de proyectos de electromovilidad, pero se los adelanto un poco. Este fue un bonus que agregamos a este workshop para que ustedes puedan un poco entender estos conceptos. Por lo tanto, ustedes designan un peso, un ponderado, A, B, C, y por otro lado establecen sus variables críticas de éxito: riesgo, beneficio económico, marketing, medio ambiente, si te impacta o no la operación, si hay, etcétera. O sea, ustedes vayan definiendo sus diferentes variables y le asignan un peso y eso por consiguiente va a arrojar una prioridad. Esta ecuación lineal muy simple, ¿cierto? Poco a poco ustedes la pueden ir complejizando, ¿ya? Ir reformulándola en virtud de los casos de éxito y pueden llegar a una ecuación gobernante de los proyectos que les llegan a ustedes a la organización. ¿Ya? Súper interesante sistematizar el nivel de proyecto. ¿Ya? Por lo cual, ustedes van a llegar a algo de este estilo. Ustedes van a tener proyectos que son más bien transformacionales, radicales, disruptivos, o por otro lado van a tener proyectos de soporte, ¿ya? Generalmente los portafolios son muy orientados a tener proyectos conservadores que efectivamente están validados, funcionan, tienen mejoras incrementales, no me afecta el core del negocio, pero me reporta ciertos beneficios y de esos proyectos tengo muchos, ¿ya? Pero tengo uno o dos proyectos que son transformacionales. ¿Qué significa eso? Que le pega al core del negocio, que eventualmente si a ese proyecto le va bien, puede replantear el negocio. Lo que pasó, por ejemplo, con Blockbuster, con Netflix. Si Blockbuster pudiese tener a lo mejor proyectos que tienen que ver con streaming, ¿cierto? Con transmitir todo lo que hoy día hace Netflix, quizás se hubiese adaptado, pero quizás Blockbuster solo invirtió en productos de soporte, proyectos tradicionales, por lo cual que le entregaban cierto incremento en sus beneficios, pero llegado el momento de que la tendencia fue hacia el streaming, Blockbuster no pasó absolutamente nada. Por lo tanto, es bueno tener un portafolio. Y aquí aparece el concepto portafolio. Entonces, cuando uno habla de cuál es tu portfolio de proyectos, cuál es tu portafolio de proyectos, de cómo está compuesto en un 60-20, 60-40, 80-20, 10-90, ¿ya? 100% en radicales o 100% en soporte, o tengo un mix, etcétera. Entonces, ya hay una ecuación, ya hablamos de tener una ecuación que priorice los proyectos, que le asigne un peso, los defina, y por otro lado, hablar del portafolio, ¿ya? Que el portafolio no es más que la cantidad de proyectos que tú tienes activos, en qué fase están activos y qué características tienen, si son radicales, transformacionales, disruptivos o simplemente son más conservadores y son de soporte de producto o proceso, ¿ya? Entonces, ¿por qué necesitamos la electromovilidad? Y esta métrica es súper crítica, que la verdad es que el 75% o más de las personas, las organizaciones, no lo tiene claro, no sabe por qué lo necesita, sino que a veces las organizaciones miran a que su competencia lo hace y yo también lo quiero hacer. Oye, mi competencia hizo un piloto, yo también lo quiero hacer. ¿Ya? Pero es bueno tener súper claro de por qué lo estamos haciendo. Entonces aquí yo les planteo 8 preguntas, por ejemplo, y ustedes pueden agregar muchas más. ¿Es por ahorro energético? ¿Es por ahorro en mantenimiento? ¿Es por moda? ¿Es porque todos lo están haciendo y lo tengo que hacer yo también? ¿Es por acoplarnos a alguna tendencia de baja del precio del litio, de castigo al consumo de combustible, del castigo al nivel de emisiones, de porque la cultura en general está migrando a una tendencia de amigable con el medio ambiente, etcétera? ¿Es por eso?
¿Es por reducción de emisiones, es por reducción de particulados, es porque no tiene sonido? Muchas veces puede ser porque efectivamente la electromovilidad, al no emitir sonido, puede tener un gran beneficio en la operación. Y no es por beneficio económico ni es por beneficio ambiental, es por un beneficio en la operación, que también puede ser. O es simplemente por limpieza. Los equipos eléctricos no operan con diferentes aceites, filtros y contaminantes que sí opera el vehículo a combustión. Por lo tanto, puede ser también por limpieza. Pero defínanlo, definan sus variables y esas variables les va a designar el peso en la respectiva ecuación gobernante de priorización de proyectos. ¿Ya? Y aquí, obviamente, ustedes van a llegar a un gráfico, el gráfico de incentivos. Y ese gráfico de incentivos tiene que relación con las variables que ustedes van definiendo. Y obviamente hay un porcentaje, mira, me interesa en un 80% que me reporte beneficio económico, en un 10% que me reporte un beneficio ambiental y en otro 10% que me reporte un beneficio en la operación. Listo, ese es tu gráfico. Otra empresa tiene otro gráfico y cada empresa tiene su gráfico respectivo. ¿Ya? Cuando tenemos el incentivo claro de este cambio tecnológico, podemos alinear nuestra táctica de inversiones en forma fluida, ya que apelar a la visión estratégica de la empresa, ¿ya? Y tiene que estar 100% alineado desde arriba, desde la visión, hasta los proyectos que estamos trabajando, ¿ya? Este gráfico y toda esta línea, columna vertebral, debe conversar en, en un foco estratégico bien claro, ¿ya? Ustedes en este, no todo es color de rosa, la verdad es que generalmente eh, todo cambio van a haber resistencia y eso es algo que es así, ¿ya? O sea, ya sea por cultura, por conocimiento. Imagínense el taller de mantenimiento que ha mantenido a los camiones durante 20 años que son a combustión. De un día para otro tú les dices, oye, ahora hay que hacer mantenimiento a los equipos eléctricos. Te van a mirar, ¿cierto? Con una cara o sea, volver a estudiar, volver a aprender. Probablemente ellos no saben nada o no les gusta la tecnología. Por lo tanto, hay un choque en conocimiento, en cultura, ¿ya? Tecnología también, volver a aprender con eso. Hay que invertir en tecnología. O sea, no solo el vehículo eléctrico, sino que hay que tener una infraestructura de carga, gente capacitada, gente que haga el mantenimiento, ¿cierto? O sea, hay todo un cambio de las personas que rodean a la tecnología también. ¿Ya? Quizás ustedes no tienen redes asociadas a esto tampoco. Entonces, volver a crear una nueva clúster de redes que me ayuden, que me den soporte en electromovilidad, son diferentes fricciones que ustedes van a tener a este cambio. ¿Ya? Entonces ahí, ¿cuáles son los aspectos de la empresa que inhiben el desarrollo de nuevas iniciativas y cambios tecnológicos? Cada empresa tiene sus particularidades y es muy importante entender el contexto que está inmersa para generar las estrategias focalizadas a maximizar el desarrollo de la empresa. ¿Ya? Por lo tanto, por un lado tenemos nuestro gráfico, tenemos nuestra visión, nuestros proyectos, etcétera, priorizados, nuestra ecuación, etcétera, y por otro lado tenemos que tener nuestras fricciones. ¿Cuáles son las barreras internas y externas que podemos tener en este cambio tecnológico? ¿Ya? Créanme que al hacer este proceso, no solo les va a servir para la electromovilidad, sino que cualquier proyecto de innovación que usted esté trabajando que tiene relación con un cambio de paradigma, una transformación en cómo se hacen las cosas, les va a ayudar este ejercicio a poder sistematizarlo, ya que van a enfrentarse a desafíos bastante semejantes. ¿Ya? Entonces aquí yo les dejo 12 preguntas claves para desarrolladas por nosotros, por Movener, por la Academia Movener, para la evaluación de proyectos en electromovilidad. ¿Ya? Entonces la pregunta número uno, ¿cuántos kilómetros circula al día? ¿Cuál es la autonomía? Por ejemplo, si ya definimos, vamos a trabajar con furgones, por decir un formato de electromovilidad, es muy relevante la pregunta de autonomía, ¿ya? Tenemos ficha técnica de los equipos, también es muy relevante qué combustible es, ¿cierto? Aquí yo les voy colocando la descripción de cada uno de los puntos. El precio del combustible es muy interesante. Es muy relevante el tipo de combustible porque siempre aquí van a haber escenarios comparativos. Vamos a comparar siempre la electromovilidad versus el modo combustión. ¿Cuánto vale el petróleo? ¿Cuánto vale la benzina, nafta, gas, etcétera? Versus el kilowatt hora de energía eléctrica. Siempre vamos a compararlo para poder ver si efectivamente tenemos una gran economía en el modo eléctrico. ¿Ya? ¿Cuál es el precio de la energía eléctrica? ¿Tenemos acceso a energía eléctrica? A veces hay empresas mineras, en este punto número 5, que no tienen acceso a energía eléctrica. Por lo tanto, hay que hacer toda una infraestructura que a lo mejor
tienen que poner generadores y al tener generadores emiten contaminantes y si la ecuación gobernante de ellos castiga el ítem contaminación, a lo mejor el proyecto no resulta. ¿Ya? Por lo tanto, por eso fíjense que es muy relevante tener clara esta ecuación de toma de decisión de la empresa. Existen muchas pendientes en el camino. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di del camión minero? Puede ser algo perjudicial porque hay que subir carga o puede ser algo beneficioso porque al bajar el camión puede regenerar. Por lo tanto, son preguntas relevantes al momento de entender la electromovilidad. ¿Cuál es la velocidad, torque de desplazamientos, cargas máximas, tiempos de operación, horas y costos de mantenimiento? Es decir, siempre tenemos que entender, oye, ya estamos en una fase con nuestra maquinaria que estamos gastando mucho dinero en cambio de motor, cambio de filtros, cambio de mangueras, cambio de aceite, etcétera. A lo mejor por mantenimiento el proyecto de electromovilidad resulta relevante, ¿ya? Precios de inversión de equipo, servicio postventa y capacidad interna. Usted, este punto número 11, yo creo que el punto 11, el que más fricción va a dar. Hoy día, efectivamente, estamos en un contexto transitorio inicial divergente, que efectivamente los equipos eléctricos tienden a tener una mayor cantidad de inversión económica respecto a un vehículo de combustión, ¿ya? Y si todos los beneficios que produce la operación no compensan esta gran inversión inicial, a veces y generalmente pasa que los proyectos no resultan. ¿Ya? Por lo tanto, es muy importante entender este punto 11 de la inversión, cuánto cuesta una combustión, cuánto cuesta un eléctrico, cuánto cuesta un híbrido. Comparemos inversión con operación. No nos quedemos solo con la operación, sino que tenemos que compararlo con la inversión. ¿Ya? A grosso modo, cuando ustedes se enfrentan a la electromovilidad, ustedes pueden comprar sistemas nuevos, o sea, más que la electromovilidad, al momento de enfrentarse a una necesidad de movilidad, ustedes pueden abordarlo de 5 formas diferentes, inclusive hay algunas otras más, pero para que se entienda el concepto. Entonces, primero es comprar un sistema de combustión, ¿ya? Si hay una necesidad de movilidad, compremos un sistema de combustión. Entendamos su costo de inversión, costo operacional, costo de mantenimiento, gasto de operación, capacidad, infraestructura, vida útil. Súper relevante la vida útil también, ¿ya? Entonces, ok, tengo esta necesidad de movilidad y la abordo con un sistema de combustión. Punto número 2, reparemos lo que ya tenemos. Disculpen. Punto número 2, reparemos lo que tenemos. Es decir, a lo mejor tenemos unos equipamientos que ya han operado por 20 años, podemos hacer un retrofit para repararlo y que sigan operando en su forma de combustión y no tenemos que invertir en uno nuevo, que también puede ser una opción. Cambiar un motor, cambiar un computador de un vehículo, etc. Luego la opción 3, que ya sí es electromovilidad, es comprar un sistema nuevo eléctrico, que tiende a hacer esta economía lineal de tomamos el combustión, lo desechamos, tomamos uno eléctrico nuevo y te somete a la operación, donde también tenemos que entender estos gastos de inversión, operación, mantenimiento, etc. Luego el punto número 4 y el punto número 5 apelan a la conversión, que es un poco lo que yo les decía que fomenta Movener. ¿Cómo tomamos lo que existe y lo convertimos a una versión nueva eléctrica? ¿Ya? Conversión, ¿cierto?, a 100% eléctrico, o el punto 5 que tiene relación con la conversión a un sistema híbrido, ¿ya? Hay más ramas que tienen relación con híbrido en serie, híbrido en paralelo, híbrido en serie paralelo, híbrido con diferentes tipos de fuentes de energía, etcétera, pero no los quiero marear con eso es de otro workshop, de otro curso de la Academia Movener, pero a grosso modo son estos 5 formas de abordar la movilidad que ustedes hoy día pueden tener, ¿ya? Recomiendo siempre comparar inversión y operación, cuáles son los beneficios y analizar estas externalidades de operación, relación con las redes, un poco lo que hablamos de las diferentes fricciones, ¿ya? Excelente, hemos llegado al fin de este workshop. La verdad es que ha sido bastante interesante estas temáticas que abordamos. Déjenos en los comentarios, escríbanos para saber sus opiniones respecto a este workshop, si les sirvió, si aplicaron algo, si tienen alguna duda. Y algo súper interesante, desde ahora ustedes pueden ser parte de la red alumni de Movener. Vamos a dejar el link después de este video donde ustedes pueden acceder al grupo de alumni Movener, ¿ya? Ha sido un privilegio para mí poder enseñarles estas temáticas y que nos volvamos a encontrar también en otros workshops y otros cursos de Movener, ¿ya?
Recuerden que existe la Academia Movener, donde ustedes pueden ver la cantidad, los diferentes cursos de electromovilidad que tenemos y de movilidad sustentable. Cursos y workshops y otras instancias, ¿ya? Así que nos volvemos a encontrar en otro curso para que podamos volver a compartir y a seguir aprendiendo de esta hermosa temática relacionada a la electromovilidad y movilidad sostenible. Que estén muy bien.